Era un viernes por la noche cuando el timbre sonó 3 veces. Ese tipo de sonido que rompe la quietud de un apartamento y te hace sentir que algo importante está a punto de suceder. Mi nombre es Camila Navarro, 35 años, analista financiera viviendo en Monterrey. Y por primera vez en años, me sentía orgullosa de mí misma. Esa mañana mi gerente me había felicitado por mi ascenso y el aumento por el que había trabajado durante una década. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba allí, sosteniendo un pastel comprado en la tienda. Mi padre la seguía con 2 vasos de cartón de vino barato y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nos enteramos de la buena noticia, dijo mamá, pasando a mi lado antes de que pudiera responder. Nuestra hija por fin la hizo. Los dejé entrar, el aire espeso con perfume y una vieja tensión. Tomaron sus asientos habituales en la mesa de la cocina, como si todavía vivieran aquí. Papá chocó su vaso contra el mío. Por la familia, dijo, sonriendo de esa manera pesada que siempre significaba que una petición estaba por llegar. Después de algunos intercambios educados, mamá se reclinó, su voz aguda pero tranquila. Sabes que merecemos la mitad, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La habitación se quedó en silencio. Observé cómo la manecilla del segundero del reloj de pared pasaba del 12, los 3 segundos más largos de mi vida. Entonces me levanté, caminé hacia la barra y tomé el sobre que había preparado antes. Lo coloqué suavemente frente a ellos. Lo abrieron. Sus miradas cambiaron. La confusión reemplazando la confianza. Nadie habló. Respiré lentamente. Los miré a los ojos y dije en voz baja: ahí está todo lo que necesitan. Me di la vuelta, dejándolos en ese silencio. Si alguna vez tus propios padres te han manipulado con la culpa, quédate hasta el final. Verás hasta dónde puede llegar la manipulación cuando el amor se convierte en control. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Al principio, supuse que era una avalancha de correos del trabajo, tal vez una actualización de mi equipo o un recordatorio de mi gerente, pero cuando alcancé la pantalla, el brillo de las notificaciones se sentía casi cegador. Había más de 50 alertas de redes sociales, y cuando abrí una, se me oprimió el pecho. Mamá había escrito una larga publicación en Facebook sobre mí, con fotos antiguas y palabras cuidadosamente elegidas para herir. La publicación comenzaba: algunos hijos olvidan quién los crió una vez que empiezan a ganar dinero, y terminaba con: ningún padre merece ser tratado de esta manera. En cuestión de horas, se había extendido por varios grupos de colonias de Monterrey. Gente que apenas recordaba lo compartía, añadiendo sus propios comentarios de decepción y lástima. Mi antigua vecina escribió: sabía que esa chica siempre se creyó mejor que todos. Las amigas de mi madre respondían con corazones y emojis de oración, llamándola una santa. Cada línea, cada reacción, se sentía como un pequeño juicio público del que ni siquiera sabía que formaba parte. Cuando llegué a la oficina, el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, y podía sentir las miradas siguiéndome, curiosas y críticas. En el almuerzo, mi supervisora de recursos humanos me pidió que fuera a su oficina para una charla rápida. Las persianas estaban a medio cerrar, su voz suave pero deliberada. Camila, no quiero entrometerme, dijo. Pero, ¿está todo bien en casa? La pregunta sonaba amable, pero llevaba el peso del chisme. Asentí, fingiendo una sonrisa, y dije que estaba bien, aunque mi estómago se revolvía como si algo amargo se hubiera sentado dentro. De vuelta en mi escritorio, mi teléfono se iluminó de nuevo. Era un mensaje de papá. Sus mensajes siempre llegaban como sermones, largos, emocionales y pesados. Este no fue diferente. Escribió sobre la lealtad, sobre cómo los hijos les deben todo a sus padres. Después de todo lo que hemos hecho, así es como nos tratas, decía el mensaje. Continuaba durante varios párrafos, con la culpa empaquetada en cada frase, hasta que apareció la línea final. Te arrepentirás de esto. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas, incapaz de decidir si estaba enojada o simplemente agotada. A última hora de la tarde, uno de mis vecinos me envió una imagen por mensaje de texto. Era mamá, de pie frente a mi edificio de apartamentos con un pañuelo en la mano, las lágrimas corriendo por su maquillaje mientras alguien la grababa desde el otro lado de la calle. Había convertido el dolor en una actuación, y el internet era su escenario.
Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y me senté allí en silencio. El eco lejano de unas risas desde afuera llegó a mi ventana, pero no pude distinguir si era real o imaginado. Esa noche, mientras el cielo se teñía de un azul opaco, mi teléfono volvió a sonar. Por una fracción de segundo, pensé que podría ser otro mensaje de mamá o papá, pero cuando contesté, era mi abuela, Leonor Navarro. Su voz transmitía una firmeza que no había escuchado en todo el día. «Deja que hablen», dijo suavemente. «La verdad sobrevivirá al ruido». No pidió detalles ni explicaciones. No me regañó ni me consoló con frases vacías. Simplemente me recordó, de su manera tranquila y segura, que el silencio podía ser más fuerte que el caos. Después de que terminó la llamada, me senté en silencio en mi sala. El leve olor del vino de anoche aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma de café frío. Mi apartamento se sentía a la vez demasiado silencioso y demasiado vivo, lleno del zumbido de una ciudad que para mañana olvidaría el chisme de hoy. Me di cuenta de que quizás mi abuela tenía razón. La verdad no necesita gritar para sobrevivir. Simplemente espera, paciente y firme, mientras el ruido se consume a sí mismo. 2 semanas después, conduje hasta la pequeña casa de mi abuela en las afueras de Saltillo. Cuando me estacioné frente al familiar porche blanco, ella ya estaba esperando junto a la puerta, envuelta en su grueso cardigan, el mismo que siempre usaba cuando algo serio estaba en su mente. Adentro, el olor a té de manzanilla y panqué de limón llenaba la cocina. Mi abuela me sirvió una taza antes de que pudiera quitarme el abrigo. Su calma era desconcertante, como si me hubiera estado esperando mucho antes de que yo llamara. No vine a hablar de lo que había pasado en Internet. Vine porque la noche anterior encontré un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento. Dentro había una carta con el sello del juzgado familiar de Nuevo León. Era una notificación oficial. Mis padres habían presentado una demanda. Saqué la carta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Los ojos de mi abuela se movieron lentamente sobre la página, sus labios apretándose. «A mí también me llegó una», dijo en voz baja, alcanzando un segundo sobre en la barra. El papel ya estaba arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. «Me han pedido que testifique como testigo. Es una demanda de pensión alimenticia para padres». Por un momento no pude hablar. El término flotaba en el aire, desconocido pero pesado. «Me están demandando», susurré finalmente, «para que los mantenga». Mi abuela asintió, su expresión indescifrable. «Alegan que les debes asistencia financiera para su cuidado». Me hundí en la silla, la madera presionando mi espalda. La idea de que mis propios padres usaran los tribunales para exigir dinero se sentía surrealista, casi absurda. Sin embargo, los papeles frente a mí eran dolorosamente reales. Mi abuela puso su mano sobre la mía. «Necesitas buscar ayuda legal», dijo. «No los enfrentes con ira. Eso es lo que esperarán. Enfréntalos con la razón». Sus palabras eran firmes, pero podía oír la decepción detrás de ellas, no hacia mí, sino en lo que se había convertido nuestra familia. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Esa noche, contacté a mi amiga y excompañera de la universidad, Gabriela Torres, ahora abogada civil, quien aceptó reunirse conmigo después del trabajo. Nos sentamos en un pequeño café cerca del centro de Monterrey. Gabriela siempre había sido aguda, práctica y ligeramente intimidante, en el mejor sentido. Escaneó los documentos judiciales mientras yo revolvía mi bebida intacta, observando el reflejo de las luces fluorescentes en el líquido oscuro. «Están usando una vieja ley estatal», dijo después de unos minutos. «Permite a los padres solicitar apoyo financiero de los hijos adultos si los padres son insolventes. Es raro y obsoleto, pero todavía existe». Traté de procesar las palabras. «¿Realmente pueden ganar?», pregunté. Gabriela suspiró suavemente. «Técnicamente, sí. Si prueban dificultades financieras y demuestran que tú puedes pagar. Pero la mayoría de los jueces desestiman estos casos cuando ven manipulación. Aún así, podría dañar tu reputación profesional si se hace público. Los empleadores no siempre leen entre líneas». Sentí un dolor sordo acumulándose detrás de mis sienes. «Entonces, no solo buscan dinero, están tratando de avergonzarme». Gabriela asintió.
Quieren control, no justicia. La gente así no maneja bien el rechazo. Afuera, el anochecer se había asentado sobre la ciudad, las luces de la calle brillando a través de una ligera llovizna. Gabriela extendió la mano sobre la mesa y dijo: «Te ayudaré, pero necesitas mantener la compostura. Nada de respuestas en redes sociales, ni mensajes para ellos. Deja que el proceso legal hable por ti». Su tono era firme, protector, como un médico dando instrucciones estrictas a un paciente que se niega a descansar. Cuando finalmente conduje a casa, los limpiaparabrisas se movían rítmicamente, igualando el lento latido de mi corazón. Por primera vez, me di cuenta de que esto no era solo un conflicto familiar, era una guerra legal, y mis padres estaban dispuestos a arrastrarme por cada centímetro de ella. Pero las palabras de mi abuela se quedaron conmigo, tranquilas y firmes. No luches con ira, lucha con la razón. A principios de la primavera, un sobre blanco del juzgado apareció en mi buzón. Era delgado, pero de alguna manera pesado en mis manos, como si llevara el peso de cada conversación que había evitado. Dentro, había un citatorio que exigía mi presencia en el tribunal 2 semanas a partir de ese día. Las palabras estaban impresas en una fría tinta negra. Se le requiere comparecer ante el juzgado familiar del Estado de Nuevo León en respuesta a una demanda de pensión alimenticia. Debajo, los nombres de mis padres destacaban, audaces y formales, como si fueran extraños en lugar de las personas que me habían criado. Me senté en la mesa de mi cocina, leyéndolo una y otra vez, buscando una línea que pudiera decirme que era algún tipo de error. No había ninguna. Junto con la notificación, venía un paquete etiquetado como pruebas presentadas por los demandantes. Lo abrí con manos temblorosas y vi varias páginas de capturas de pantalla, mensajes de texto, aparentemente míos, prometiendo enviarles apoyo financiero mensual. Las fechas eran recientes, el tono educado, incluso afectuoso. Pero yo nunca había escrito nada de eso. El número adjunto a los textos era similar al mío, solo difería en un dígito. Cuando me reuní con Gabriela la mañana siguiente, ella ya estaba caminando de un lado a otro en su oficina, con una taza de café intacta junto a su laptop. «Han fabricado pruebas», dijo después de escanear los documentos. «Esto ya no es solo manipulación emocional, es fraude». Sus palabras parecieron resonar dentro de mí. Gabriela comenzó de inmediato a reunir cada pieza legítima de comunicación que había intercambiado con mamá y papá. Le reenvié mi historial completo de mensajes, registros de llamadas y copias de correos electrónicos. Me dijo que solicitara los registros de mi compañía telefónica para demostrar que el número falso no era mío. A sugerencia suya, también recopilé mis recibos de nómina, estados de cuenta bancarios y declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Cada archivo se convirtió en parte de una creciente carpeta etiquetada como defensa. Gabriela era metódica, constante e implacable en su precisión. «Quieren pintarte como alguien que los abandonó», dijo. «Así que demostraremos que has sido independiente, responsable y honesta». Esa es la verdad, y la verdad deja un rastro de papel. Ese fin de semana mi abuela llamó. Su voz temblaba ligeramente, aunque trató de sonar tranquila. «Le escribí una carta al juez», me dijo. «Me pidieron mi declaración, así que les dije la verdad. Que te fuiste de casa a los 18, pagaste tu propia universidad y nunca pediste ayuda». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Mi abuela siempre había hablado claro, pero sus palabras llevaban la fuerza silenciosa de la decencia. «Gracias», susurré, aunque no parecía suficiente. 2 días después, recibí un correo electrónico anónimo. El asunto decía: «Última oportunidad». El mensaje era corto: «Paga o te arruinaremos». No había firma, ni dirección rastreable. Solo la fría amenaza flotando en mi pantalla. Mi pulso se aceleró, pero el miedo rápidamente se convirtió en otra cosa: resolución. Tomé una captura de pantalla, adjunté el mensaje a un correo electrónico y se lo reenvié a Gabriela con la nota: «Agrega esto al archivo». Esa noche, la lluvia tamborileaba contra las ventanas mientras me sentaba en el sofá, revisando cada documento por última vez. Mi sala parecía un cuarto de guerra: carpetas esparcidas por el suelo, notas adhesivas codificadas por colores, una pila de impresiones legales junto a mi laptop.
Sin embargo, en medio del caos, me sentía extrañamente tranquila. Ya no estaba sola. Gabriela me estaba guiando. Mi abuela había hablado. Y la verdad, silenciosa pero firme, estaba de mi lado. Cuando finalmente cerré la carpeta etiquetada como defensa, Camila Navarro, exhalé profundamente. La fecha del juicio se acercaba rápidamente, y por primera vez no me sentía como una víctima en su historia. Me estaba preparando para contar la mía. El juzgado olía a papel y a miedo. El aire estaba cargado con una mezcla de cera para pisos, susurros nerviosos y el leve clic de las plumas de los reporteros. Me senté junto a mi abogada y amiga, Gabriela Torres, en la mesa de la defensa, con las palmas de las manos apoyadas sobre la superficie lisa para calmar mi respiración. La sala estaba casi llena. Algunos periodistas locales se habían reunido, susurrando mientras apuntaban sus cámaras hacia mis padres. Parecían más pequeños de lo que recordaba, pero su presencia llenaba la sala de tensión. Cuando el oficial de sala llamó al orden, entró el juez, un hombre alto, de cabello cano, y con el tipo de ojos cansados que habían visto demasiadas disputas familiares. Nos miró brevemente a cada uno antes de indicarle al secretario que comenzara. Esta audiencia concierne a la demanda de pensión alimenticia para padres presentada por Horacio y Lidia Navarro contra su hija, Camila Navarro. Oír mi nombre pronunciado en voz alta en ese tono frío y oficial hizo que se me revolviera el estómago. Mamá fue la primera en hablar. Apretó un pañuelo en una mano, su voz temblando de una manera que se sentía ensayada. Su señoría dijo, hicimos todo por ella. Apoyamos su educación, sus sueños y su vida. Pero nos abandonó cuando más la necesitábamos. Su voz se quebró a mitad de la frase mientras se secaba los ojos. Papá le puso una mano reconfortante en el hombro, la imagen perfecta del dolor. Algunas personas en la galería murmuraron suavemente, su simpatía flotando hacia ella como polvo. Gabriela se levantó con calma cuando el juez la invitó a responder. Su señoría, comenzó. Mi clienta ha sido financieramente independiente desde que cumplió 18 años. Los demandantes no están en la indigencia, ni están desamparados. Siguen siendo dueños de 2 propiedades en el municipio de San Pedro, una de las cuales está actualmente alquilada, generándoles ingresos. Además, ambos reciben pensión y beneficios sociales. La supuesta dificultad financiera es infundada. Su voz era mesurada pero firme, cortando el aire con precisión. El juez frunció ligeramente el ceño y se volvió hacia mis padres. ¿Tienen documentación de su situación financiera?, preguntó. Mamá dudó antes de deslizar una carpeta hacia adelante. Gabriela se acercó para inspeccionarla. Estos son estados de cuenta recientes, dijo. Sin embargo, las transacciones listadas incluyen depósitos de alquiler recurrentes. Eso confirma los ingresos por la propiedad. La sala se quedó en silencio. Las manos de mamá temblaron ligeramente mientras intentaba explicar, pero el juez levantó la mano, indicándole que se detuviera. Entonces, el secretario anunció al siguiente testigo. Las puertas del fondo de la sala se abrieron, y mi abuela, Leonor Navarro, entró lentamente, apoyándose en su bastón de madera. Todo sonido pareció desvanecerse mientras se dirigía al estrado. Cuando prestó juramento, su voz fue suave pero inquebrantable. Han vivido de ella desde que consiguió su primer trabajo, dijo, su mirada fija firmemente en el juez. Amo a mi hijo y a mi nuera, pero la verdad importa más que la comodidad. Ella nunca les debió nada, excepto respeto, y de eso les ha dado de sobra. Las palabras cayeron como un rayo. El rostro de mamá se enrojeció. Papá bajó la mirada, y el juez garabateó algunas notas antes de dejar su pluma a un lado. Gabriela le entregó un último documento, el que había estado sellado meses atrás en ese primer sobre. Esto, dijo, es una declaración notariada de independencia financiera, firmada por ambas partes hace 3 años, confirmando que la señora Navarro no tiene ninguna obligación financiera continua con sus padres. Fue redactada por un abogado anterior a petición de ellos mismos para proteger los ingresos de ella cuando empezó a trabajar. El juez leyó el documento, se ajustó cuidadosamente las gafas y asintió. A la luz de esto,
El tribunal considera la demanda no solo infundada, sino engañosa. Se desestima el caso. Además, se multará a los demandantes por presentar pruebas falsificadas. El mazo golpeó una vez, firme y final. Mientras la sala estallaba en murmullos, me volví ligeramente hacia mis padres. El rostro de mamá, surcado de lágrimas, se contrajo en algo más frío, una mezcla de miedo y odio. Papá evitó mi mirada por completo. Me levanté lentamente, mis piernas firmes, mi voz silenciosa. Gabriela recogió nuestros papeles, y mi abuela me dio un pequeño asentimiento desde el otro lado del pasillo, su expresión tranquila, orgullosa e infinitamente cansada. Cuando salí del juzgado, el aire primaveral me golpeó la cara como la luz del sol después de una tormenta. Pensé en ese sobre que les había dado meses atrás, el que nunca entendieron. Dentro había estado el mismo documento que me protegió hoy, una sola hoja de papel que declaraba la libertad, no de la familia, sino de la manipulación. Una semana después del veredicto, Monterrey no paraba de hablar. La historia se había extendido más rápido de lo que nadie esperaba, llevada por susurros en oficinas, cafés y reuniones. El periódico El Norte publicó el titular en negrita: Padres pierden demanda contra hija. Debajo, mi nombre aparecía de nuevo, más pequeño pero imposible de ignorar. La gente lo debatía en la radio matutina, algunos elogiando mi valentía, otros llamando a todo el asunto una tragedia. Dejé de escuchar después del segundo día. En el trabajo, mis colegas intentaban actuar con normalidad, pero siempre había esa sutil pausa antes de que alguien mencionara a la familia. Mi supervisora dejó una nota en mi escritorio que decía: orgullosa de que te mantuvieras firme. No era mucho, pero significaba más que cualquier disculpa que hubiera recibido de mis padres. La gerente de recursos humanos me dijo más tarde que había recibido llamadas de otros empleados que querían saber cómo terminó el caso. Prueba de que el chisme viaja más rápido que la justicia. Ese domingo, el boletín de la iglesia local mencionó la decadencia moral del respeto filial. Sabía exactamente a quién se referían. La congregación que una vez adoró a mis padres ahora los miraba de manera diferente. Algunos de sus amigos más cercanos dejaron de invitarlos a reuniones. Una de las vecinas, la señora de la Garza, que había vivido junto a ellos durante 20 años, según los informes, se negó a abrirle la puerta cuando mamá apareció para hablar. Para personas que alguna vez prosperaron con la imagen y la simpatía, el silencio debe haber sido insoportable. A mediados de la semana, Gabriela me envió por correo una carta escaneada con el sello de la Barra Mexicana de Abogados. Había nominado el caso para una publicación de derechos civiles, y el comité de revisión lo había aceptado. Su mensaje decía: hoy hiciste historia legal. Muy pocos casos bajo esta ley han sido revocados públicamente. Siéntete orgullosa, pero mantente en privado. Sonreí por primera vez en días. No sentía victoria, solo un extraño y sólido alivio. Esa noche, mi teléfono sonó. Era mi abuela Leonor. Su voz estaba cansada, pero gentil. Tuvieron que vender la casa, dijo suavemente. La multa y los honorarios legales no les dejaron otra opción. Se mudaron a un lugar más pequeño cerca de Apodaca. No creo que te busquen de nuevo, al menos no pronto. Cerré los ojos y dejé que el silencio entre nosotros respirara. ¿Estás bien con eso?, preguntó. Pensé por un momento. No estoy feliz, dije finalmente, pero tampoco estoy enojada. Quizás eso es suficiente por ahora, murmuró algo amable antes de colgar. Más tarde esa noche, caminé por el Paseo Santa Lucía. Las luces de la ciudad brillaban en la oscura superficie, ondulando con el viento. El aire era frío, agudo, vivo. Me apoyé en la barandilla, observando los reflejos retorcerse y dispersarse como fragmentos de una vieja fotografía. No me sentía triunfante, ni rota, solo más ligera, como si el peso invisible que había llevado desde la infancia finalmente se hubiera levantado. El puente adelante brillaba débilmente, y por primera vez en meses me di cuenta de que la paz no siempre llega con el cierre. A veces, simplemente llega cuando el ruido se desvanece y ya no sientes la necesidad de dar explicaciones. 3 meses después, cayó la primera llovizna fría sobre Monterrey.
La ciudad parecía más silenciosa bajo el suave manto gris, como si el invierno mismo quisiera borrar el ruido que había rodeado mi nombre. Me había mudado a un pequeño apartamento cerca del centro, en el 8º piso de un edificio de ladrillos con vistas al río. La vista no era perfecta, pero el silencio sí lo era. Lo amueblé lentamente con muebles de segunda mano y cosas que se sentían mías. Un sillón de terciopelo azul, una lámpara de mercadillo, un tocadiscos. Por primera vez en años, cada rincón de mi hogar reflejaba una sola voz, la mía. Una mañana, abrí el buzón en el vestíbulo y encontré un pequeño sobre con una caligrafía delicada. Era de mi abuela. Dentro había una simple tarjeta de cumpleaños con bordes dorados y una línea escrita a mano. Hiciste lo correcto. Con cariño, abuela. La sostuve por un largo momento antes de colocarla en el estante de mi cocina. No se trataba de aprobación. Se trataba de reconocimiento. En una familia donde la verdad a menudo se había torcido en culpa, sus palabras fueron un ancla que me estabilizó. Unos días después, llegó otra carta. La caligrafía era familiar, pero irregular. La tinta presionando profundamente el papel. Era de mamá. La nota comenzaba con una historia sobre sus problemas de salud, seguida de una solicitud de ayuda con las facturas médicas. No había disculpas, ni mención de lo que había pasado en el tribunal. Solo esa misma expectativa silenciosa de que volvería a asumir el papel que me habían asignado hace mucho tiempo. Doblé la carta cuidadosamente. La sellé en un sobre sin respuesta y la tiré a la basura. Mis manos no temblaron. Mi pecho no dolió. Simplemente supe que el silencio era a veces el único límite que funciona. Más tarde esa semana, llamé a la oficina del juzgado, el mismo lugar que una vez había manejado parte de sus archivos. El secretario confirmó que la demanda de pensión alimenticia estaba permanentemente cerrada, marcada en el sistema como resuelta sin apelación. Oír esas palabras en voz alta se sintió como cerrar una puerta que había estado abierta durante años. Le di las gracias al secretario. Colgué y me quedé junto a la ventana un rato, observando la tenue llovizna pasar frente al cristal. Esa noche preparé la cena para mí. Nada elegante, solo pasta con ajo y aceite de oliva, una copa de vino tinto y jazz suave sonando en el viejo tocadiscos. Las notas llenaron el apartamento como un calor que se filtraba por las paredes. Por primera vez, no me sentía como alguien que había sobrevivido a algo terrible. Me sentía como alguien que finalmente había aprendido a vivir. Afuera, la llovizna se acumulaba en las barandillas y los tejados, silenciando el zumbido habitual de la ciudad. Presioné la palma de mi mano contra el frío cristal de la ventana y dejé que el silencio se asentara dentro de mí. La libertad no grita, no exige ser notada o celebrada. Llega en silencio, como la primera llovizna sobre Monterrey. Suave, segura y suficiente. Medio año después, mi abuela falleció en paz. La noticia me llegó una mañana tranquila a finales de junio, a través de una llamada de una de sus amigas de la iglesia. Me senté durante mucho tiempo en la mesa de la cocina, con el auricular todavía en la mano, escuchando el leve zumbido de la ciudad afuera. El duelo no llegó de golpe. Llegó lentamente, como la niebla extendiéndose por un campo abierto. El funeral fue pequeño y sencillo, en la misma iglesia donde había cantado en el coro durante décadas. La gente no vino a llorar, sino a honrar a una mujer cuya bondad nunca había exigido reconocimiento. Cuando llegó mi turno de hablar, desdoblé la carta que me había dejado. La caligrafía era firme, cada palabra deliberada. El amor no es una transacción. No se gana con sacrificios, ni se mide por lo que das. Es la libertad de cuidar sin llevar la cuenta. Mi voz tembló a mitad de camino, pero terminé de leer. El silencio que siguió se sintió como una bendición. Entre sus últimos deseos, mi abuela me había dejado su pequeña casa cerca de Saltillo. El agente inmobiliario dijo que podría venderse rápidamente, que el mercado era fuerte. No dudé. En un mes, vendí la propiedad y doné cada peso a una fundación local que ayudaba a mujeres a recuperarse del abuso financiero. Firmar el cheque se sintió como la forma más verdadera de honrar su vida, no a través de la herencia, sino a través de la continuación de su fuerza silenciosa. En un mensaje grabado que se reprodujo durante la ceremonia, dije, ese primer sobre no terminó nuestro vínculo.
solo dijo la verdad. El amor no es una deuda. Algunas personas asintieron, otras se secaron los ojos. Quise decir cada palabra. Ese sobre, una vez símbolo de desafío, se había convertido en un puente entre quién era y en quién tuve que convertirme. Después del funeral, regresé a mi apartamento en Monterrey. Empecé a vivir de forma sencilla. Trabajar, leer, cocinar, dormir. Ya no llegaban llamadas de mis padres, y no esperaba ninguna. El silencio entre nosotros se había endurecido hasta volverse permanente y, extrañamente, no dolía. Regué mis plantas, pagué mis cuentas y aprendí que la paz puede parecer muy ordinaria. A veces, cuando caminaba por el centro y pasaba por el juzgado, ralentizaba mis pasos. El edificio se erguía solemne bajo el cielo gris, su fachada de piedra fría pero segura. Todavía podía oír las palabras de mi abuela resonando en mi memoria. El coraje tiene pasos silenciosos. Fue su última lección, que la valentía no siempre ruge. A veces simplemente sigue caminando, incluso después de que todos los demás se han detenido. Ya no miraba hacia atrás con ira o lástima. La vida había avanzado, y yo también. En el ritmo tranquilo de mis días, no quedaba amargura, solo comprensión. Cada elección había conllevado su propia consecuencia, y no tenía remordimientos. Algunas personas te aman solo mientras pagas sus cuentas. Cuando dejas de hacerlo, te llaman egoísta. Pero alejarse no es crueldad, es claridad. No puedes salvar a personas que confunden el amor con la obligación, ni deberías intentarlo. La libertad comienza en el momento en que dejas de disculparte por poner límites. No te hace malagradecida, te hace íntegra, te hace libre. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te recordó un momento en que tuviste que elegir la paz por encima de la culpa, comparte tus pensamientos en los comentarios. Los leo a todos. Tus historias importan más de lo que crees. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias reales sobre coraje, verdad y el tipo de fuerza silenciosa que lo cambia todo.